Recientemente, Jungkook asistió al estreno YP de la película The First Ride, que se celebró en Seúl, Corea del Sur. Esta película cuenta con la participación de su amigo Cha Eun-woo, quien actualmente se encuentra cumpliendo su servicio militar obligatorio. Durante el evento, Jungkook llamó la atención de los asistentes y de los medios por su apariencia impecable y su estilo renovado. Lució un nuevo peinado, un piercing y un outfit moderno, lo que generó muchos comentarios positivos. Un detalle muy especial fue que Jungkook llevó consigo un peluche de Eun-woo, un gesto simbólico y tierno. Durante su paso por la alfombra roja, Jungkook compartió con los medios las razones por las que decidió asistir al estreno. Con una sonrisa, explicó: "Vine porque tenía mucha curiosidad por la película. Y como Eun-woo es mi amigo, también tenía mucha curiosidad por ver su actuación. Me dijo que mientras filmaba, pensó mucho en nuestros 20s, cuando éramos más jóvenes y pasábamos mucho tiempo juntos. Tengo muchas ganas de verlo con esa sensación. Lo disfrutaré". Sus palabras reflejan no solo su interés por el trabajo cinematográfico de su amigo, sino también la nostalgia y el aprecio por los momentos compartidos en su juventud. Posteriormente, cuando los reporteros le pidieron que enviara un mensaje a Cha Eun-woo, Jungkook respondió con sinceridad y afecto: "Espero que siempre cuide bien de su salud. Espero que le vaya bien durante su servicio y que lo termine sano y salvo. Fighting". Con estas palabras, Jungkook mostró nuevamente su apoyo incondicional y su amistad sincera hacia Eun-woo, deseándole lo mejor durante su tiempo en el ejército y enviándole fuerzas para cumplir con éxito esta etapa. Ahora, en este momento reciente de Jungkook, hubo algo que definitivamente llamó la atención de muchos y que, claro, no pasó desapercibido. En las fotos y videos que circularon, se puede ver a Jungkook como siempre, con su estilo relajado pero lleno de detalles. Y si uno se fija bien, hay algo curioso. Tenía un anillo en la mano, justo en el dedo donde tiene tatuado JM. Y lo interesante es que ese anillo no estaba puesto de manera perfecta, digamos. Parecía un poco girado, dejando el tatuaje visible, como si inconscientemente o no, Jungkook evitara cubrirlo. No sería la primera vez que ocurre algo así. Más de una vez lo hemos visto usar anillos, pero siempre de forma que la JM se note. Es como si se negara a taparla, como si para él ese pequeño detalle tuviera un significado especial, más allá de la simple tinta en la piel. No hay que olvidar que Jungkook ha mostrado muchas veces lo orgulloso que está de sus tatuajes. No los esconde, los luce con naturalidad y cada uno tiene un sentido personal. Pero, según varios fans que lo han visto de cerca, la JM es uno de los tatuajes que más resalta. Dicen que parece más marcada, más nítida, como si se la hubiera retocado con cuidado o simplemente como si esa parte le importara más. Y claro, eso no ha hecho más que alimentar la curiosidad y las interpretaciones. Porque todos sabemos que JM son las iniciales que Jimin usa en sus redes, en su firma y hasta en su propio branding personal. Además, no es un secreto que Jungkook suele referirse a Jimin usando esas mismas iniciales en ciertos momentos. Es algo que ha hecho durante mucho tiempo, de una forma natural sin forzarlo. Entonces, es normal que muchos se pregunten, ¿será que Jungkook se tatuó las iniciales de Jimin o simplemente es una coincidencia curiosa? Claro, hay gente que dice, pero Jungkook ya explicó eso. Y sí, en su momento, él comentó que su tatuaje decía ARMY y que la Ja representaba su propio nombre. Pero si lo pensamos un poco más allá, Jungkook no es alguien que haga las cosas sin saber el impacto que pueden tener. Él sabe perfectamente que cada detalle suyo es analizado por millones de personas, que cualquier cosa que haga o diga genera conversación. Entonces, ¿por qué poner la Ja precisamente encima de la M? ¿Por qué esa parte es la que más se nota, la que más brilla, cuando mueve la mano
¿O cuando sostiene algo frente a la cámara? Puede parecer una simple coincidencia, pero al mismo tiempo hay algo en la forma en que lo lleva que hace difícil creer que sea al azar. Jungkook siempre ha sido muy meticuloso, muy detallista con lo que decide mostrar. No se trata de leer entre líneas, sino de reconocer que, en muchas ocasiones, las cosas que hace parecen tener un trasfondo emocional o personal. Y si miramos la historia de ambos, Jimin y Jungkook, todo cobra un poco más de sentido. Llevan años compartiendo momentos, apoyándose en sus carreras, acompañándose en silencio y con gestos que dicen mucho más que las palabras. Esa conexión entre ellos no necesita pruebas ni explicaciones, simplemente se nota. Está en las miradas, en la forma en que se entienden, en cómo se cuidan mutuamente, incluso en los detalles más pequeños. Por eso para muchos, ver ese tatuaje tan visible, tan marcado, y luego ver cómo Jungkook evita taparlo, despierta inevitablemente esa sensación de que hay algo más profundo detrás. No necesariamente algo que tenga que probar nada, sino algo que demuestra cariño, respeto, admiración y quizás una conexión que va más allá de lo que se puede expresar públicamente. Y es que con Jikook, las cosas siempre parecen tener ese toque especial. Nada parece casualidad. Siempre hay pequeños gestos, miradas o coincidencias que, sumadas, construyen una historia sutil pero constante. No hace falta exagerar ni crear teorías imposibles, simplemente hay algo ahí, algo bonito que se siente. Así que, ¿qué piensas tú? ¿Crees que esas iniciales JM son solo una coincidencia o una elección con significado? Sea como sea, lo cierto es que ese tatuaje tan visible y tan cuidado sigue siendo uno de los detalles más comentados de Jungkook. Y no por nada, porque al final, cuando se trata de Jimin y Jungkook, parece que el destino siempre encuentra la manera de conectar sus caminos, incluso en los más pequeños detalles. Últimamente ha estado circulando una foto que, como no, las Taekookers se encargaron de hacer viral. En esa imagen, afirman que Jimin supuestamente estaba caminando de la mano con una mujer, diciendo con toda seguridad que era él. Ya sabemos cómo son, apenas aparece una sombra, una figura o cualquier cosa remotamente parecida, corren a hacer 1000 teorías sin verificar nada. En sus publicaciones incluso se burlaban de la situación, como si hubieran descubierto algo importante, cuando en realidad lo único que demuestran es su desesperación por vincular a Jimin con cualquier persona que no sea Jungkook. Pero bueno, aclaremos esto de una vez. Esas imágenes no son de Jimin, son de Nobuhiro Murakami, un ídolo japonés. Se ha dicho ya varias veces, hay comparaciones, videos, fotos en buena calidad, todo. Y aún así, los Taekookers siguen difundiendo las mismas imágenes asegurando que es Jimin. ¿El resultado? Que mucha gente que no se informa bien termina creyéndolo, y ahí empieza el círculo vicioso de siempre. Desinformación, comentarios malintencionados y más odio hacia alguien que ni siquiera tiene nada que ver con el asunto. Suben los videos a TikTok con títulos tipo «¿Esto es real?» o «Jimin con una chica», sabiendo perfectamente lo que hacen. Es una estrategia para generar dudas, comentarios, polémica y, sobre todo, ruido. Saben que muchas personas se creen todo lo que ven en Internet sin detenerse a confirmar o investigar. Y eso les da el terreno perfecto para crear rumores. En los comentarios se vuelve un caos. Gente atacando, otros defendiendo, algunos simplemente confundidos. Y todo por algo que ni siquiera tiene base real. Lo triste de todo esto es que detrás hay una intención clara: alterar a los fans, meter cizaña y distraer la atención de lo que realmente importa. Porque casualmente, todo esto empieza justo cuando se acerca el estreno de Are You Sure? Ese proyecto que tiene a medio fandom expectante, especialmente a los Jikooker. Y claro, los Taekooker no soportan la idea de ninguna interacción entre Jimin y Jungkook. Les incomoda, les frustra, les da miedo lo que puedan mostrar, porque la conexión entre ellos, esa cercanía natural, esa forma de mirarse, de entenderse sin palabras, no se puede fingir. Jikook tiene algo que trasciende lo fanservice.
No hace falta exagerar ni inventar nada. Basta ver cómo se comportan juntos. Hay una comodidad, una confianza que se nota incluso en los momentos más simples. No se trata de pruebas ni teorías, se trata de la forma en que se acompañan desde hace años, de cómo se apoyan mutuamente y cómo parecen encontrar paz el uno en el otro. Es algo bonito de ver, sin necesidad de poner etiquetas. Y justamente por eso algunos se desesperan, porque esa conexión genuina no se puede fabricar con rumores falsos ni con fotos sacadas de contexto. Intentan distraer al fandom, crear historias alternativas, emparejar a Jimin con cualquiera, solo para romper esa imagen de unión, pero lo único que logran es dejar en evidencia su obsesión. Ojalá más gente se tomara un segundo antes de compartir cosas sin verificar. Porque al final, los que salen dañados son siempre los mismos, los artistas. Ellos, que ni siquiera pueden caminar tranquilos sin que se invente un rumor nuevo. Jimin no se merece ese tipo de acoso disfrazado de noticia, y mucho menos cuando viene de personas que actúan desde la envidia o la negación. Así que sí, estaría bien que dejaran de alterar a los fans con cosas así, que disfruten de su grupo sin tener que atacar o inventar sobre los demás. Porque mientras algunos pierden tiempo inventando historias, otros preferimos quedarnos con lo real, con las risas compartidas, las miradas sinceras y ese vínculo entre Jimin y Jungkook que, sin decir mucho, dice absolutamente todo.